Si bien no tenemos el corte de nuestro proyecto en desarrollo en el Drive, los conceptos son los mismos, ¿sí? Básicamente tenemos que estirar las líneas de la planta, traer en el paso 3, que es líneas auxiliares, traemos los elementos cortados de la planta, ¿sí? Empezamos con los muros. Primero traemos los muros cortados, luego definimos las bases, ¿sí? Las bases son, me dicen que son las bases: cimiento, nivelación, contrapiso, piso, zócalo, aislación, ¿verdad? Eso compone la base. Pero lo que traemos, lo que dibujamos en el paso 3 es básicamente nivelación para los muros cortados, ¿sí? Porque primero trajimos los muros cortados, la nivelación según el ancho de los muros, el cimiento según el ancho de la nivelación, contrapiso, piso, estoy viendo, chicas, me desconcentra. Bueno, seguimos. Piso, contrapiso. Eso es lo que dibujamos en líneas auxiliares. Y en el techo dibujamos tirante, tejuelón, teja, 15, 5, 10. Posteriormente, componentes de la base, componentes del muro y componentes del techo, que son 6, 7, 8 me parece, o por ahí, pero son pasos consecutivos y ya en el orden de proceso constructivo, ¿sí? Es decir, primero componentes de la base, después componentes del muro y después componentes del techo. O sea, vamos construyendo también nuestro borde, ¿sí? Bien, ¿ahí qué hacemos? Ahí simplemente dibujamos los materiales, componentes de cada parte de la edificación. Ejemplo, las piedras en el cimiento, los ladrillos en la nivelación, la argamasa en el contrapiso, las líneas del piso, el zócalo, la aislación, ¿sí? Solamente lo que se corta dibujamos, ¿sí? Es como cargar esas líneas auxiliares que dibujamos en el paso 3. Lo mismo en los componentes del muro. Dibujamos las aberturas. Ya los muros remarcamos, ¿sí? Remarcamos ya por el paso 4, dejando libres los vanos. En componentes del muro cargamos las aberturas, tal y cual como lo hicimos en la planta. ¿Recuerdan? La planta también dibujamos primero líneas auxiliares, después ubicamos los vanos, después remarcamos los muros, dejando libres los vanos para luego cargar las aberturas. En el corte es básicamente el mismo proceso, solo que tenemos más materiales componentes porque se cortan más materiales. ¿Se entiende, chicos? Bien. Dibujamos entonces los componentes del muro. Aberturas, dinteles, ¿sí? El dintel es un componente fundamental. Sin los dinteles no se va a poder seguir construyendo sobre el vano. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, luego dibujamos los componentes del techo. El tirante se queda nomás con línea auxiliar, ¿correcto? El tejuelón realmente todavía se queda también así como está porque no le agregamos nada. El tejuelón no se dibuja tejuelón por tejuelón, ¿ok? Sí se dibuja el listón de bocas. Entonces, sí dibujamos con un 0,3 intenso. ¿Por qué? Porque se corta, ¿ok? Luego dibujamos las tejas. Las tejas ya tenemos que dibujar también con un 0,3 intenso porque se corta, ¿ok? Bien, dibujamos también la canaleta, que también se dibuja con un 0,3 intenso porque se corta. Ahora, la bajada, ¿se corta o no se corta? No. No.
no se corta. Mucha puntería tenemos que tener si es que cortamos la bajada, ¿verdad? Exactamente ahí por la bajada no podemos cortar. ¿Se entiende eso? Bueno, entonces la bajada dibujamos con un portamina 03 suave pero visible. ¿Ok? Dibujamos ya así. Bien. Con eso terminamos de dibujar el corte. El paso 10 es componentes del techo y terminamos de dibujar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Remarcar los elementos cortados, es decir, todos los elementos que dibujamos en el paso 3. ¿Sí? ¿Qué era el paso 3? Líneas auxiliares de muro, base y techo. Ahora tenemos que remarcar esos elementos. ¿Por qué? Porque estaban con línea auxiliar, estaban invisibles y se veían algo así como fantasmas, ¿verdad? Se veía solamente los materiales componentes, pero los bordes invisibles. Este es el momento en el paso 11, qué pico lo que es tan gracioso. Este es el momento en el paso 11 de dibujar los contornos, de remarcar los contornos. Y atiendan muy bien porque en el PDF, si ustedes se fijan, en el paso 10, paso 10 es componentes del techo. Miren un poco cómo están todos los materiales dibujados. Perdón, paso 9, 8 sí que. 8, paso 8 es componentes del techo. Los números no recuerdo, el orden recuerdo, pero los números de los pasos. Bien, están dibujados todos los componentes del techo. Después de los componentes del techo, dibujamos el equipamiento fijo cortado. ¿Sí? Equipamiento fijo cortado. En el caso del 3×3, vayan un poquito al paso 9, que es equipamiento fijo cortado. ¿Sí? En nuestro corte de 3×3 sí cortamos equipamiento fijo, cortamos el placar y tienen ustedes también, no sé si en el drive, pero en la pizarra sí les había dibujado y les había mostrado también esta diapositiva de cómo se dibuja el equipamiento fijo en cocinas y lavaderos en corte. ¿Recuerdan? La altura de 0,90, 0,60 de azulejo y 0,60 de vuelta de alacena, que es el mueble alto. Bien, esto les daba a ustedes los datos para dibujar el siguiente paso, que son las proyecciones. ¿Sí? Bien, les repito, en el paso 9 se dibuja equipamiento fijo cortado. Recién aquí terminamos todos los elementos cortados. ¿Y con qué portaminas dibujamos el equipamiento fijo cortado? Con un 0,3 intenso o con un 0,5 trazo normal, si es que el 0,5 es una mina dura, si es un H por ejemplo, y no resume tanto y no es tan gordo el trazo, se puede hacer con 0,5. Por eso les digo siempre que ustedes lo que tienen que lograr es la expresión, no el portaminas. El portaminas es básicamente una ayuda, ¿sí? A que los trazos salgan con el grosor correspondiente. Pero si ustedes no dominan sus instrumentos, un 0,3 les va a salir oscuro, les va a salir intenso, les va a salir gordo. Ustedes tienen que lograr un trazo muy suave, casi invisible, de línea auxiliar con el 0,3. Y también pueden lograr un trazo así con el 0,5, con el 0,7, incluso con el 0,9. ¿Recuerdan? Como así también con el 0,3 ustedes pueden lograr un trazo 0,5. ¿Está?
es importante entender cuáles son los elementos que tienen que estar más intensos y cuáles son los elementos que tienen que estar más suaves, para poder jugar un poquito con esa expresión. Y a estas alturas de la vida, ustedes ya tienen que dominar esa expresión. Ya tienen que tener clara la película de cuáles son los elementos que tienen que estar más suaves y cuáles más intensos. Bien. Equipamiento fijo, paso 9, entonces solamente equipamiento fijo cortado. Obviamente, si no cortamos equipamiento fijo, pasamos al siguiente paso, que son las proyecciones. ¿Qué es el paso 10? Bien, las proyecciones, ¿qué son? Ustedes están viendo, tienen en sus manos el PDF, ¿sí? Entonces tienen ahí arriba el esquema del plano de corte que está atravesando nuestro pequeño objeto, que es la plantita de 3×3. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, ahí ¿qué es lo que podemos observar? Los elementos cortados que se dibujan en el plano de corte. ¿Sí? En el caso del 3×3, el placar debería estar incluido, solo que ahí les hice un esquema burdo, un esquema demasiado sencillo, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que allá en el fondo de la pared de ese 3×3 tenemos una ventana. Esa sería la proyección principal de este cortecito, porque es lo que más se ve, pero no es la única proyección. ¿Qué otra proyección observamos en la plantita de 3×3? El equipamiento fijo. La proyección del zócalo, ¿sí? En realidad lo que se ve en proyección es la pared, ¿sí? Toda la pared está en proyección. Dentro de la pared está la ventana y revistiendo la pared en la parte inferior está el zócalo. Otra proyección que vemos es la bajada de la canaleta, ¿sí? Que ya dibujamos en el paso correspondiente para dar continuidad a la forma de la canaleta, ¿sí? Y ya dibujamos con expresión de proyección. ¿Recuerdan? Era 0,3 suave pero visible. ¿Se entiende? Sin embargo, la canaleta dibujamos con 0,3 intenso. ¿Por qué dibujamos con 0,3? Porque las dimensiones son demasiado pequeñitas. Dibujando con un 0,5 se nos pueden mezclar las líneas. ¿Se entiende? Y el 0,3 cuando ponemos vertical y dibujamos líneas cortitas, sale nomás luego más intenso. ¿Se entiende? Bien, otra proyección está un poquito más arriba. ¿Cuál es? La del tirante. El tirante no se corta. Lo que se corta es el muro hasta el tejuelón. Y se corta el tejuelón, pero no el tirante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El tirante estaba invisible, ¿cierto? Era un fantasma el tirante. Entonces, en el paso 10 lo que hacemos es remarcar el tirante si es que realmente estaba invisible. Anoten eso, por favor. Todo lo que yo estoy diciendo ahora, ustedes tienen que anotar. Si el tirante estaba invisible, pues en el paso 10 le hago visible. No es para remarcar con toda mi fuerza, es simplemente para hacerlo visible. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si cuando hice las líneas auxiliares ya hice luego un poco intenso y ya es luego visible? Pues dejo así. ¿Se entiende? No es para remarcar y que quede intensísimo. Es para que quede con la misma expresión de la ventana, el zócalo, la bajada, el tirante. ¿Se entiende? ¿O no? Sí. Bien. Finalmente, el dibujo terminado no muestra líneas auxiliares. Ni una sola línea auxiliar
queda